Hola, con este video vamos a empezar la serie de videos para explicar la anatomía de médula espinal. Los objetivos temáticos son los mismos que se encuentran en el documento para el estudiante. Tenemos que conocer las características generales de la médula espinal, las características de los tractos ascendentes, de los descendentes, intersegmentarios y la aplicación clínica. Los objetivos de aprendizaje podrán revisarlos igualmente en el documento para el alumno. Bien, con respecto a la estructura general, ustedes ya saben que la médula espinal es una estructura del sistema nervioso central, cuyos límites abarcan a partir del foramen magno y llega hasta el borde inferior de L1. Tiene dos intumescencias o dos engrosamientos que serían nivel cervical y lumbar. Estos engrosamientos son debido a la presencia de los plexos braquial y el plexo lumbar. En la parte más inferior encontramos el cono medular, mientras que el filum terminal es un alargamiento de pía madre hasta el coxis. También podemos observar estas raíces nerviosas de los últimos niveles de la médula espinal que se juntan y forman la cauda equina o la cola de caballo. Bien, ya un poquito más cerca vemos en este dibujo características más específicas en las que podemos observar el surco medio anterior y el surco medio posterior. Observando lo que menciona el dibujo, vemos que estas son las raíces posteriores, las raíces anteriores, de manera que en la sustancia blanca vemos este surco medio anterior y el surco medio posterior. También vemos con respecto a la raíz posterior, el ganglio de la raíz posterior que contiene cuerpos neuronales de neuronas bipolares, y también sabemos que esta estructura, la médula espinal, está rodeada por meninges. Aquí vemos cómo explican que están en este dibujo, se han demostrado las capas de la dura madre, y de igual manera podemos observar la sustancia gris, la sustancia blanca, estos surcos medio anterior y medio posterior. Bueno, no, el posterior sería de este lado y el anterior acá. La raíz anterior, la raíz posterior, el ganglio sensitivo y finalmente el nervio espinal que se forma, ¿no? A partir de esas dos. También en este dibujo nos permite observar características de la sustancia gris. La sustancia gris recibe ese nombre porque se ve más oscura en las tinciones y también a simple vista en un corte macroscópico. Y eso es porque aquí se encuentran los núcleos de neuronas que van a llevar a cabo varias funciones. La sustancia gris, como vemos, tiene forma como de mariposa. Tiene una raíz posterior, una raíz anterior a lo largo de toda la médula espinal. El asta, más bien sería un asta anterior, un asta posterior. El asta lateral solamente se encuentra en sitios específicos que ya hemos explicado, ¿no? Por ejemplo, en la región torácica. Estos cuerpos neuronales entonces están acomodados en grupos, se reúnen en pequeños grupos estos cuerpos neuronales y esos grupos se llaman núcleos, eso ya lo han revisado. Aquí podemos observar que están hablando acerca de núcleos sensitivos, somáticos y viscerales, y también núcleos motores, somáticos y viscerales. Veamos esta fotografía de microscopía de luz teñida con hematoxilina y eosina, en la que podemos observar en efecto la sustancia gris, el asta anterior, el asta posterior, más o menos un poquito el asta lateral, la raíz posterior, la raíz anterior, el ganglio espinal, que no es de sustancia gris, pero también lo podemos ver. Dentro de la sustancia gris, a nivel del centro, en el centro, podemos ver el canal central. En la sustancia blanca vemos esta fisura media anterior. En la parte posterior sería surco, ¿no? En la parte anterior es más fisura.
Ok, observemos cortes a diferentes niveles de la médula espinal, a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacro. En todos podemos ver la sustancia gris. En estos cortes, con esta tinción se ve de color blanco, ¿no? Están como invertidos los colores. Entonces vemos el asta anterior, el asta posterior, el asta anterior, posterior, anterior, posterior, anterior y posterior. En este corte a nivel torácico podemos ver un poquito esta asta lateral, ujú, que habíamos mencionado previamente, y la fisura en la sustancia blanca. Estos grupos neuronales, estos núcleos, se podemos saber de dónde van, o más bien de dónde vienen o a dónde van, de acuerdo a la posición en la que se encuentran en la sustancia gris. Entonces tenemos grupos de células del asta anterior, específicamente ahorita vamos a ver el asta anterior nada más. Tenemos un grupo medial, un grupo central y un grupo lateral. Con respecto al grupo medial, tenemos núcleos de células que llevan información hacia músculo esteroesquelético de cuello y del tronco. Aquí, si es medial, ajá, ahorita aquí está. Aquí están, son estas. Las neuronas motoras del tronco y del cuello, de C1, C3, T2 a T12. Aquí están. Bien, a ver, dejen sacar un colorcito para poder señalar mejor. Bien, luego tenemos el grupo central que tiene un segmento cervical y un segmento lumbosacro, que son estas neuronas motoras de las extremidades con un segmento cervical y un segmento lumbosacro. Este segmento cervical va a incluir el núcleo del nervio frénico de C3 a C5, estarían aquí, y también el núcleo accesorio, el núcleo del nervio accesorio C1 a C5 o C6 según. Y el segmento lumbosacro tiene un núcleo lumbosacro que va de L2 a S1, pero ese no sabemos bien qué hace. También tenemos un grupo de células que es el lateral, que tiene un segmento cervical y uno lumbosacro, que sería ya más relacionado con estas, ¿no? Y son núcleos que van a inervar o que van a formar parte de esos nervios de miembro superior y de miembro inferior. Ajá, serían los más laterales. Y les digo que en la parte central, que está más bien aquí, serían estos segmentos cervical y lumbosacro para el núcleo del nervio frénico, del nervio accesorio y luego otros núcleos que no sabemos bien qué hacen. Con respecto al asta posterior, también tenemos núcleos. Aunque la información llega a esta asta, la información sensitiva, también tenemos núcleos. Vamos a ver por qué necesitamos esos núcleos un poquito más adelante en estos videos, pero sepan que aunque tengo, por ejemplo, aquí que tuviera el nervio, o más bien la raíz posterior, con el ganglio de la raíz posterior, que se juntaría con la raíz anterior, y aquí me formaría el nervio espinal, ¿no? Aquí tengo una neurona bipolar y lo que está recibiendo acá en la parte más externa sería la información a partir de los receptores y aquí también tiene que hacer sinapsis con estos núcleos o con estos núcleos de neuronas, ajá, en el asta posterior para que a partir de ahí vaya la información a otros sitios, como vamos a ver. Entonces, estos núcleos se pueden conjuntar en cuatro. Uno es la sustancia gelatinosa, que tiene neuronas Golgi tipo 2 y recibe las aferencias de dolor, temperatura y tacto. Esas tres. Vamos a buscar la sustancia gelatinosa. Aquí está. Ok, el núcleo propio, que sería ese recibe la información de propiocepción y vibración. El núcleo dorsal o la columna de Clark, esa recibe información de los usos neuromusculares y tendinosos de S8 a L3 o L4. Ajá. Y el núcleo aferente visceral, ese núcleo aferente visceral
Me parece que no lo esquematizaron muy bien. Entonces, también tenemos este otro núcleo. Recibe la información, la aferencia visceral, que viene de T1 a L3. No lo veo bien. Bueno, entonces tenemos la sustancia gelatinosa, que de hecho es toda esta. Ahí está. El núcleo propio y el núcleo dorsal o de Clark, columna de Clark. Estos tres sí los esquematizaron bien y son núcleos que reciben estos tres tipos de información y aparte el de núcleo aferente visceral. También el asta lateral tiene núcleos. Sus núcleos son los de fibras simpáticas preganglionares de T1 a L2 y también tengo fibras parasimpáticas preganglionares de S2 a S4. Estos son de T1 a L2, o sea, estarían presentes en el asta lateral de las regiones torácicas principalmente y estas en la región sacra, ¿no? Bien, me voy, no, terminemos de una vez con la sustancia blanca. La sustancia blanca son tractos, es el conjunto de tractos que están eh, ascendiendo o descendiendo a lo largo de la médula espinal. Ajá. Tenemos que se conforman columnas, conjuntos de hilos, pues de estos tractos de axones. Sería la columna lateral. Columna lateral. Tengo las columnas posteriores, todas estas, y las columnas anteriores. Esto es importante porque entonces podemos identificar cuáles son los tractos que van transitando a través de esas columnas. Las columnas posteriores sería el grácil y el, por ejemplo, o en las columnas laterales tenemos otros tractos, etcétera. Los vamos a ver ahora. Esta sustancia blanca entonces está formada por estas fibras, también hay neuroglia y también hay vasos sanguíneos y se ve blanca principalmente por la presencia de mielina. Aquí casi no hay núcleos. Me detengo y continuamos con los tractos ascendentes.